Estamos en vivo en el Congreso. Daniela Yan. Dani, ¿cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes, estamos trabajando en el Congreso porque hoy ha sido y está siendo un día de reuniones entre los máximos dirigentes del Frente de Todos. A las 12:05 del mediodía llegó al Senado de la Nación Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados, para reunirse con Cristina Fernández de Kirchner en su despacho. Estuvieron reunidos durante 55 minutos. Se retiró Sergio Massa sin hacer declaraciones a la 1 de la tarde y se dirigió directamente hacia la Casa Rosada, donde está reunido en estos momentos con el presidente Alberto Fernández. Y mientras tanto, en el Senado lo que está sucediendo es el debate por la ampliación de los miembros de la Corte Suprema, en este caso, Antonio, con invitados que están exponiendo ante los senadores. Me parece que es un tema interesante para debatirlo y charlarlo. Yo me pregunto, ¿cuál sería la objeción de modificar el número de miembros de la Corte? Acá estamos hablando no de nombres, sino el número de miembros. Porque es una decisión que es una decisión política, cuando en el mundo no existe un país que tenga 4 miembros de la Corte. Hoy hay 4. Y también es una decisión política nombrar al 5.º miembro de la Corte. A ver, ¿por qué metemos en la grieta o en la división temas que son tan importantes para la Argentina? Porque no estamos hablando de nombres, sino hablamos de número. Miembros de la Corte, número de miembros, cantidad de miembros. Después, si quieren, discutamos los nombres. Pero discutamos primero la cantidad de miembros. No existe en el mundo una Corte con 4 miembros, no existe. Y mucho menos una Corte sospechada. Uno de los miembros está sospechado de haber hecho estragos con la obra social del Poder Judicial. O sea, es una Corte que no tiene credibilidad. Yo me pregunto, ¿cuál es el problema? Porque la discusión pasa por el número de miembros, Dani, no por los nombres que van a integrar la Corte. Sí. No, exactamente. Bueno, este es el segundo encuentro. La semana pasada se presentaron los proyectos. Hay 4 proyectos del oficialismo de distintos senadores, entre ellos Rodríguez Sauer, Etilnec, Vega, Zapag, quienes presentaron acá en la Cámara de Senadores sus propuestas para ampliar. Todavía no está definido, pero se habla hasta de 15 integrantes en la Corte Suprema, y dentro de los argumentos que se dieron para ampliar, justamente se hablaba de la cantidad de integrantes que tiene el máximo Tribunal de Justicia en otros países, y se señalaba que la Argentina y Uruguay eran los países con menor cantidad de integrantes en la Corte Suprema. Lo que dice por el momento Juntos por el Cambio es que no es el momento para ellos para discutirlo. Ese fue el argumento que han utilizado hasta ahora. Veremos si hay algún tipo de cambio después de las exposiciones del día de hoy. Han venido ex jueces, abogados, a dar su impresión, a justificar por qué es necesario ampliar el número de jueces de la Corte, y también para contar la cantidad de causas que están atrasadas, que esperan una resolución en la Corte Suprema y en distintas instancias, también para hablar en general del funcionamiento de la justicia en nuestro país. Esto seguirá, veremos en qué momento se espera que llegue al recinto, y recordemos que mañana va a haber también una marcha a la justicia, justamente de organizaciones sociales y movimientos, para pedir este tema. Antonio. Muy bien, Dani, muchísimas gracias. Me doy una A ustedes, hasta luego. Me quedo con 2 cosas que decía Daniela, ¿no? La primera es, Massa partido del despacho de Cristina a la Casa de Gobierno. Supuestamente reunirse con el presidente Alberto Fernández. Probablemente. ¿No habrá una intermediación, me pregunto, de Sergio Massa? Bueno, está siendo de emisario. Ha jugado mucho ese rol Sergio Massa ante el distanciamiento del presidente con la vicepresidenta, ¿no? Pero me parece importante que esto que vos decías, y seguramente Vane nos lo va a poder aclarar si es así. Si nos quedamos con la ley vigente al día de hoy, la Corte tendría que tener 7 miembros. 7. O sea No, que, 9. ¿7 o 9? No, 7, después es 5. 5. Es de 5. La ley es de 5. La ley es de 5. la ley es de 5. De 5 miembros. Menem la llevó a 9, Ajá. Kirchner a 7 y después quedó en 5. Se bajó a 5. Quedó en 5. Pero Bueno, la ley es de 5 miembros. Es la histórica. Claro, O sea que ahora por lo hay cinco, pronto- son 5
que son 4 ahora. Ahora son 4. Claro. Quiero decir que por lo pronto, mientras se lleva adelante un proyecto de ley, tranquilamente el Ejecutivo podría presentar un nombre para completar la Corte. Sí, pero Lo perfectamente tienen que bien. hacer, Lo tienen claro. que Pero hacer. no Sí, lo sí. hacen. ¿Hace Sí. cuánto Se se venció fue el plazo. Hayton? Sí, porque la corte está incompleta. A fin de año. Bueno, Y Pero- según el decreto de Néstor Kirchner, vos tenés 30 días, creo, ¿no? Sí, ya tendría que haberse propuesto una mujer, ya habían dicho que iba a ser una mujer para ocupar el lugar de Hayton. Sí, tenemos una corte incompleta, una corte bueno, el de problema es 4. por qué, la pregunta es por qué no se hace, por qué sé. no se hizo. El procurador sigue siendo el mismo, Casal. Tampoco se nombró. Tampoco se procurador. nombró. Tenemos un procurador interino, exactamente. En la provincia tenés un procurador que está sospechado, que es Contegrán, Bueno, claro. y sigue siendo. Bueno, y después También se tenés un terminan intendente dando. en La Plata que está Sí. grabado haciendo espionaje. Bueno, después cuando se dan, y no quiero mezclar el tema porque será para otro momento, cuando se dan las tensiones dentro del gobierno, después nos preguntamos por qué se dan las tensiones dentro del gobierno. No, digamos, la inacción política siempre es hacer política, ¿eh? Sí, a ver, es una forma de hacer política Exactamente, también. Es exactamente. una forma de hacer política. Lo que pasa es que lo que yo no entiendo es cuándo es el momento, porque no entiendo las posiciones, ¿no? ¿Cuándo sería el momento de tratar la ampliación de la Corte? Porque, a ver, es momento para la campaña, pero no para hablar de la Corte. Claro. No entiendo, porque me parece que es fundamental. La Corte, ¿cuántas causas ingresan a la Corte por año? Vale, más llegan, o menos. Llegan. Miles. Sí, es Miles. imposible que resuelvan todo rápidamente. De Es hecho, imposible. si vos ves los expedientes, tienen años y años y años, 10 años como mínimo, hasta que llegan a la Corte. Y acá necesitas que las sentencias queden firmes para que se ejecuten también. No hay y un todo solo- llega a la Corte. A la Corte que hay 4 miembros trabajando. Ellos te dicen que pueden trabajar, Es mentira. pero la verdad No hay un es solo muy lento elemento todo. de la realidad, como cuenta Vane, no hay un solo elemento de la realidad objetivo por lo que vos digas, la Corte no debe ampliarse. No tenés un solo elemento. Todos los elementos que tenés, Bueno, acá todos los contamos, argumentos... todos los países, no solamente de Claro. América, Chile, Brasil, Bélgica, en el mundo, Francia. en Europa, son todas cortes de más de 9 miembros, inclusive, Y en 11, Francia son 23. 130. Son Por 120 eso, consejeros, digo, sí. si el mundo nos está marcando un camino, si vos tenés la cantidad de causas demoradas, si tenés jueces sospechados, ¿qué elemento, qué argumento político se tiene para no avanzar con una reforma en la Corte? La respuesta es ninguno, salvo que algunos medios opositores y la oposición te dice vos lo querés que modificar la Corte para manejar la justicia. Pero, esperá, pero, Ante eso, simplemente ante eso no se acciona. pero yo tengo una pregunta. A ver, ¿qué tiene que ver con manejar la justicia si vos no estás dando nombres? Exacto, bueno. Estás hablando pero por de eso mismo. cantidad De números, de miembros. claro, Digo, número de Hay integrantes. una ¿dónde encontramos los realidad, nombres? hay una Después se realidad. discutirá y se debatirá ¿Quién son, es quién? son los Exacto. integrantes y se pondrán de acuerdo o no, porque no se ponen de acuerdo tampoco ahora con una corte de 5. Imagínate. Pero eso es materia de debate después, pero que el número de integrantes tiene que ser como el resto del mundo, que tienen cortes con amplias cantidades de salas que se dedican a distintos temas, a distintas especializaciones. Creo que no hay duda, ¿no? Porque el debate en el mundo ya se ha dado y es lo que conviene para una Y corte, está para un superado. tribunal superior. Pero a ver, también hay una realidad, en base a lo que vos preguntabas, Fernando, hablabas de la falta de decisión política. Cuando uno quiere hacer algo, lo metes en una grieta. Claro. Ya está. Yo algo no quiero nombrar a alguien, lo tiro para que entre la Sí. grieta. Bueno, por eso, ahora en y este hago el momento que pimponeo tenemos, con los medios y ya está. nosotros en este momento que tenemos una realidad que es la necesidad de ampliar la Corte porque la Corte así no funciona, más allá que está integrado por hombres sospechados de distintos hechos de corrupción. Ahora bien, esa es la realidad. ¿Qué detiene la transformación de esta realidad? Un relato muy chiquito de un sector de la oposición. Y entonces es el legislativo, a través de un proyecto en el Senado, que dice, señores, avancemos. Ahora, falta la decisión del Ejecutivo Y sí. de tomar esta bandera y decir, sí, señores, me Avancemos. habilita la ley, la Constitución para hacerlo. Acá está el nombre, acá están los nombres, avancemos con una reforma. Bueno, parece que no es de la agenda de todo el gobierno.